soy Nina Sadir, soy clarividente y desde hace 18 años realizo consultas profesionales de tarot, videncia, crecimiento personal y coaching espiritual. Mi experiencia con biomúsica es excelente. Especialmente trabajo con Árnica Montana, tanto el CD1 como el 2, y con Árnica Montana yo he logrado entrar en mi inconsciente, conectar con mi inconsciente, acceder a recuerdos del pasado que me bloqueaban, que suponían verdaderos traumas, desactivarlos y lograr liberar mi vida en áreas muy concretas. Quiero compartir con vosotros una situación, un episodio que tuve que fue muy impactante. Hace precisamente 7 años me detectaron un tumor de más de 2 kilos y, por supuesto, pues me dijeron que era necesaria una intervención quirúrgica. Entonces, cuando me fueron a hacer la prueba de contraste para conocer si el tumor era benigno o no, que sí era benigno, bueno, pues tuvieron que pincharme hasta 8 veces en el brazo porque no me encontraban la vena. Lo que yo hacía era pues ponerme muy tensa por algún motivo, por alguna razón, y eso hacía que fuera mucho más difícil encontrar la vena y hacerme el análisis de sangre o introducir el contraste médico adecuado en el momento. Como yo vi que por la operación iba a tener que tener pinchazo antes de la operación, durante la operación por la anestesia y después de la operación, pues decidí hacer una meditación dirigida con Árnica Montana, y 3 días antes de las primeras pruebas, apagué la luz de mi cuarto, simplemente me quedé yo con mi Árnica Montana y me di la instrucción antes de comenzar mi meditación: elimino todos mis miedos a los médicos y a los pinchazos. Cerré los ojos y yo os diría que en menos de medio minuto yo estaba ya visualizando el origen de mi problema. Y el origen de mi problema se remontaba a una vida anterior del año 1860, creo recordar. Yo me veía en una cama de un hospital de la época, me iban a practicar un aborto en ese momento y me metían una aguja enorme. Yo lo veía como una aguja de punto. Entonces yo moría en esa situación y claro, la creencia limitante que se me quedaba grabada en mi inconsciente era: cuando un médico profesional me clava una aguja, me mata. Entonces yo en esta vida, ¿qué es lo que venía haciendo hasta ese momento? Pues para que el médico profesional no me clavara una aguja, cada vez que me iban a hacer un análisis me tensaba al máximo para que eso no pudiera suceder. Vi esas escenas que os digo y cuando esas escenas transcurrieron surgió como un juego de luces donde yo parecía que volvía a la vida, mi espíritu me abrazaba al médico y a las enfermeras y empecé a oír una voz en mi inconsciente que me decía: el análisis del viernes es el mejor de mi vida, el mejor, el mejor, el mejor. El viernes siguiente tenía la primera prueba antes de la operación y efectivamente, ante mi sorpresa, ni estuve nerviosa al llegar al hospital, algo que antes siempre era lo contrario. Me cogieron la vena a la primera, no hubo dolor, no hubo molestia, fue algo que yo me quedé impactadísima y a partir de entonces me cogen la vena a la primera, ya no hay esa tensión en mí, incluso os puedo decir que me han aparecido 2 venas muy grandes, cada una en un brazo. Es como que el inconsciente, que sabéis que es capaz de cambiarlo todo cuando lo cambiamos, pues ha enviado instrucciones también a mi cuerpo para que haya sido posible que ahora, ya que ese miedo lo he eliminado gracias a esta magnífica experiencia con la Árnica Montana, he desactivado ese bloqueo, ese trauma que había. Yo ahora realizo análisis de sangre perfectamente, con facilidad, y pinchándome a la primera y cogiéndome la vena a la primera en cualquier momento. Así que ha sido un placer para mí compartir esta experiencia con vosotros. Deseo que os haya sido de utilidad y os recomiendo a todos la utilización de biomúsica para todo. Un fuerte abrazo.